Estoy así, por Dios. Segundo programa. Llegamos ya. A ver si vamos ya subiendo. Poquito a poco esto ya se va animando otra vez. Bienvenidos de nuevo al segundo programa. Hoy muy interesante. Muy buenas noches a todos. Cris, Teresa, Jaime. Buenas noches. Bienvenidos. A ver si se vamos. Buenas noches, Esther, bienvenida. Vamos a ver si la gente nos puede comunicar si en YouTube se escucha bien, por fin. A ver, pero que hoy sí que estoy yo por aquí. Sí, ay, qué bien. Gracias, Marisa. Marisela, Sí, perdón. Perfecto, que se nos escucha fenomenal. Fenómeno. Pues a ver, vamos recordando. Buenas noches de nuevo, Iván, Carlos, Juan. Bienvenidos al segundo programa, por fin, miércoles 9 de la noche. Pues a ver, como siempre, vamos a comenzar un poquito, como siempre, indicando pues eso, las pautas. Ya sabemos el símil que hacemos del avión. Bienvenidos de nuevo al programa en sexto sentido, programa 2 de 30. Un tema delicado hoy, el título, decir adiós duele. Y es un tema bastante complejo, hay que andar ahí y es bastante complicado, pero no imposible. Con lo cual, pues nada, como siempre todos los miércoles de 9 a 10 de la noche aproximadamente, que es lo que va a durar, esto puede ser cualquier cosa en el vuelo, se nos puede alargar. Y bueno, para los nuevos, no sé si hay mucha gente nueva. Bienvenidos a todos. A ver, que me sale... A ver, ahora... Se me va la señal. ¿Dani, se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, pues parece que se me iba la señal. Bueno, cosas del directo. Sí, como siempre. Bueno, cuando ya, por eso, esto es improvisación pura y dura. Total. Pues a ver, os invito, por favor, como siempre, a que subáis al estrado, el mayor número de personas para que participéis, ya que este programa, como ya sabéis, es participativo. Eso sí, micrófonos, por favor, cuando subáis lo más posible, por favor, que estén apagados. Bueno, como siempre, nos permite la aplicación Clubhouse invitar a personas en un botón que hay abajo, en la parte inferior, que es como un más, y ahí, bueno, pues al lado de la manita creo que es, para poder invitar a personas a que podáis regalar esta sala en un regalo, ¿vale? Que podéis hacer este regalo a estas personas que están ahí conectadas, da igual que sean socios, clientes, amantes, amigos, lo que queráis, para que también puedan aprender, ¿vale? Aquí aprendemos todos. Y luego, bueno, para que no lo sepan, este programa tiene una guía, un resumen que podéis conseguir si os inscribís o registráis de forma gratuita, simplemente dejando vuestro correo electrónico o email en la página web mediumuson.com, www.mediumuson.com, en la parte inferior. A pie de página, vamos a ver, os podéis acceder también a la bibliografía de Dani, o en la misma foto, eso yo creo que no hay duda. O, veis la bibliografía de Clubhouse en la parte final. Y nada, es muy sencillo. ¿Qué más? Hombre, en el club privado que se va sumando muchísima gente. Tenemos un grupito privado llamado Telegram que se llama Evolution, ¿vale? Para que, bueno, os unáis, porque haremos eventos presenciales, talleres, eventos online, para compartir, como siempre, cualquier tipo de contenido útil y valioso, y así podemos crecer todos. Y bueno, repito, para los nuevos, que veo unos cuantos, hay gente nueva, pero bueno, yo repito, no hay ningún problema. La estructura del programa, así, serían 3 partes, haciendo una especie de metáfora de simulación de un vuelo, un viaje a otra dimensión, y nunca mejor dicho,
siendo aquí la servidora Vanessa Carrington, la azafata, y Daniel Usón, el invitado súper especial, nuestro piloto del avión, llamado este vuelo, lógicamente, el sexto sentido. Esas partes son 3, el despegue, que son preguntas de carácter de curiosidad. Luego, ¿qué más? Luego está el vuelo, que es la parte de espiritualidad, y luego el aterrizaje, lo que es mediunidad. Bien, el despegue son preguntas de curiosidad, de carácter, pues eso, respecto a nuestro invitado especial, ¿no? Preguntas, pues yo qué sé, Dani, los muertos, ¿cómo los ves? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo recibes la información? ¿Los ves 24 horas? Yo qué sé, cualquier tipo de salseo, ¿vale? De curiosidad que nos inquiete. Eso sí, hay que decir el nombre, de dónde os conectáis, país, y por favor, 30 segundos para formular vuestra pregunta. Un ejemplo. Mi nombre es Vanessa, me conecto desde Madrid, España, y mi pregunta, Dani, es, pues, ¿cómo ves a los muertos? ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Vale? Bueno, una pregunta que yo me he pasado, ¿vale? Pero una. Repito, no son consultas íntimas ni extensas, ni queremos un yo mime conmigo, ¿vale? Esto es un compartir. Y luego, pues nada, espiritualidad, que esto es adquirir información que aún no tenemos, que nos transforme para poder avanzar. Y luego el aterrizaje, que es el que la gente quiere mucho, 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 que es cuando Dani viaja en piloto automático, que ya me la lió en el anterior programa, en el estreno, porque este niño me pone el piloto automático desde ya directamente el despegue. Pero bueno, como se lo permitimos, porque pilota, es el piloto y además él controla y sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Qué más? Comentaros, indicaciones, pautas. Comentaros que este vuelo, este viaje está siendo grabado, ¿vale? Es doble difusión, está en el Clubhouse, en el YouTube, y se va a difundir en las redes sociales. Por lo que ya sabéis, el que no quiera estar, pues les invito a tomar la puerta de emergencia y no hay ningún problema. Y luego, ¿qué más? Para los que son nuevos y se acaban de incorporar, para aquellos que se quedan hasta el final, pues ya sabéis. Hay algunos que ya son del programa anterior, pero bueno, ellos ya saben la sorpresita que recibirán si se quedan hasta el final. Hasta aquí yo creo que está todo correcto. ¿Dudas por ahí? Bienvenidos, chicos. A ver. Feedback, ¿todo bien? Yo espero que yo tengo todo claro. A ver si en el YouTube me verifican que se escucha algo mejor, aunque sea a la señorita Carrington. A ver. Sí, dice que se les escucha muy bajo. Sonia me dice. A ver si se escuchara un poquito mejor. Sí, tú sigue hablando, que lo hablas muy bien. Vale. Muy bien, perfecto. Pues nada, si os parece, vamos a comenzar ya. Ya no me enrollo, que me enrollo demasiado. A ver, programa 230. A ver, decir adiós duele. En la descripción todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para vivir y hora de morir. Pues, a ver, chicos, así de entrada, es un tema delicado, ¿vale? Esto, cada uno tiene su proceso del duelo, incluida yo, o sea, todos tenemos nuestro proceso. Así que, bueno, comenzamos con el despegue. Venga, temas de curiosidad, de participación, que es lo que me gusta a mí. Así que, venga, comenzamos preguntas. Así que ir parpadeando micro y yo diré su nombre para que la persona en ese momento suba al estrado, al escenario virtual que tenemos, y abra su micro y formule su pregunta. Así que voy a entrar porque si no se me va. A ver, parpadeando micros, a ver si hay alguna duda. Nuestro queridísimo Luis, adelante, suba al estrado. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vanessa, buenas noches, Daniel. Hola. Mi nombre es Luis González, de Texas. Mi pregunta para Daniel es, quería preguntar si a través de su mediunidad
él puede ayudar a las personas a encontrar su propósito en la vida o su don especial que tengan. Vale, se nos ha olvidado en las, ¿cómo se llama? En las instrucciones comentar que cuando formuléis una pregunta del carácter que sea, por favor, no me cerréis el micrófono, no vaya a ser que haya algún familiar que os quiera dar algún mensaje y me cortéis la conexión de primeras, ¿vale? Eso sería lo único que sería añadir a todas las excelentes instrucciones que ha dado la señorita Carrington. Bien. Me lo apunto, Dani. Gracias por el recordatorio. Ya está apuntado. Perfecto. Gracias. Fenómeno, gracias a ti, hombre. Bien, el tema de que si yo puedo ayudar al tema de los propósitos de las personas y demás, la respuesta es claramente sí. Y te la matizo un poquito más. Sí que es verdad que me han venido muchas personas preguntándome pues que están como bloqueadas y demás, y sí que hay ciertos puntos que no se conocen. Eso sería la base, Luis, de que las personas necesiten saber su propósito. Pero eso de conocerse, ¿qué significa? Te digo esto porque en el curso que estoy haciendo muchas personas se están autodescubriendo en el sentido de no puedo creer que yo tuviera este punto ciego que no lo podía ver y todo el mundo me lo decía y lo negaba y no lo admitía, etcétera, etcétera. Es decir, y una vez que ya le descubrí, bueno, se descubrió esa persona sus puntos ciegos, pues evidentemente pudo avanzar y pudo progresar y saber su propósito de vida. Bien, en esto quisiera matizar qué diferencias hay entre destino, misión, propósito, intención y demás. Pero cuando has dicho propósito, imagino que es cuál es el destino de la persona, ¿vale? Eso en otros programas matizaré los 5 elementos que me has comentado tú, pero no te preocupes que lo que sería la respuesta a tu inquietud, a tu pregunta es sí, un medium real puede decirte cuáles son tus propósitos, tus debilidades y para qué en principio has venido a este plano. Eso sí que es cierto. Uno real, quiero decir. Así que en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Excelente, gracias, Dani, muchas gracias. A ti, Jaime. Muy bien, perfecto. Pues a ver, más parpadeos de... Ya está un perritito desde escucha. Pues a ver, parpadeos, porfi, que no veo. A ver, Monique, subiendo. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muy buena, Monique. Wow, qué emoción hasta que sí. Ahora con ustedes y consultarle a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Uy, tenemos, es curioso, favor, tenemos una Mónica y una Monique. Están sincronizadas. Por fin, Monique. Qué gracia. Monique, luego va Mónica, cariño. Ya, entré tarde, no supe las reglas desde un inicio, no sé por qué tema están empezando ahora. Bueno, yo estaba de antes, avancemos si querés, ¿eh? Sí, mira, es muy sencillo, Monique. Esta sección es de preguntas de carácter de curiosidad. Decir tu nombre, solamente nombre, sin apellidos, decir desde dónde te conectas y tienes 30 segundos para formular un tipo de pregunta que tengas de curiosidad con respecto al invitado especial, en este caso, Daniel Usón. De curiosidad de cómo ven los muertos, cómo se comunica. En este caso, Luis, pues, si puedes saber el propósito de vida con esa habilidad, con esos dones, de ese estilo, Monique. Gracias. De acuerdo. Hola, Daniel. Hola. Soy Monique. Te escucho desde California. Wow. Y, wow, hasta que se me hizo escucharte. Estoy emocionada. Gracias. Y bueno, te he seguido, ya tiene unos meses. Y estoy muy, muy interesada. Espero en un futuro cercano poder conectar contigo. Pero bueno, por ahora, a mí me gusta en lo personal saber acerca de una hermana que murió hace 2 años. Monique, de consultas
¿vale? No, a ver, no se atiende porque son consultas muy íntimas, extensas. Cariño, y se trata de un programa que no sea yo mime conmigo, es decir, que nos interese a todos, es participativo. Entonces, esta sección solamente es para preguntas de carácter de curiosidad. Wow, que no se me viene nada a la mente ahorita, la emoción me embarca con mi cabeza. Bueno, no te preocupes. Vale, pues si quieres pasamos a Mónica, que a lo mejor lo tiene más claro y te dejamos ahí. Venga, perfecto. Debiera ser así, las casualidades por ahí no suceden, estaba así a rato acá. Daniel, mi pregunta es, ¿hay una preparación específica o especial o muy particular para estar predispuesto a la mediunidad, o es una cuestión que es digamos sin ningún tipo de preparación o cotidianidad? Esa es mi pregunta, muchas gracias. Vale, el tema de que si se prepara, si hay una escuela a lo Harry Potter y demás historias, vamos a ver. No, me refería a preparación física. Digamos, vale. Una preparación física, mental o de no sé, sí. Me imagino alimentación o alguna cuestión muy especial para la mediunidad, distinto a lo que puede ser una persona que puede ser estos que ven otras entidades más. Vale, pues mira. En niveles más bajos, que no me sale el nombre ahora. Perfecto, pues mira, la preparación que se requiere, por así decirlo, es un poquito sacrificada. Me explico. Yo soy 100% vegetariano y, a ver, yo pues te acostumbras después de tantos años y tantas historias, pues ya sabes que si comes carne o pescado o cositas que no debes, un exceso de azúcar, a eso me refiero, pues en lo que es la canalización y la recepción de mensajes se te va a pausar, o se te va, en vez de dar 5 mensajes, pues das 1 o ninguno, ¿vale? Y después sí que requiere una preparación física, y cuando digo física me refiero a el cuerpo. Es decir, un medium que es un vidente que ve el futuro, y un psíquico que recibe mensajes de los muertos, que es el 2x1, sí que necesita estar medianamente delgado. Es decir, tiene que estar con un cuerpo, con una antena, que es el cuerpo receptor, predispuesto y no denso. Es decir, si ahí tenéis otra señal de que una persona que sea medium y se dedique al mundo espiritual no puede estar, pues, hablando pronto y mal, como un cepelín. Es decir, ¿por qué? Porque está más denso y la información no la va a recibir, ¿de acuerdo? Así que sí que hay que estar entre unos baremos de peso. Yo sé los míos y pues me tengo que mantener, a ver, no es una esclavitud, pero sí que me mantengo entre unos kilos y otros, y hay un margen de error, de canalización más o menor entre 5 kilos. En mi caso particular es entre 45 kilos y 50. Y si peso más de 50, empiezo a perder la canalización. 50, ese rango, 48, 51, 52. Eso es mi rango. Con lo cual, como soy bajito, pues me sé mi ratio, ¿vale? Pero sí que eso sí que es mi ratio de margen. Que por cierto, Mónica, me ha venido una señora, ya que estoy aquí contigo y no me has cerrado el micrófono, es una chica muy formal. Te diría que hay un mensaje de una... me viene como una energía muy de madre, pero como que estuvisteis... Mi mamá, sí. Como que estuvisteis muy cercanos, muy juntos y todo muy... como que pasasteis los últimos días muy rollo pareja, ¿vale? A ver, no quiero decir que fuerais pareja, eras madre e hija. Sí, fue así, dormíamos juntos, porque yo tenía una cama de 2 camas, y fue así, sí, desde diciembre del año pasado hasta el 3 de abril, que fue el sábado santo. Bien, te comento eso porque sí que me sale, cuando me has dicho si hay una preparación o lo que sea, sí que tú estás más que preparada para recibir información, y en especial de tu madre.
porque aparte de que me sale como muy de pareja, lo que me has comentado, que dormíais juntas y demás, sí que me sale como una especie, no sé por qué me sale tanto pelo, como una peluquería, no sé si eres peluquera o lo que sea, pero me salen como unas tijeras y eso para mí es símbolo o de... Le corté unos pelos. Eso, de peluquería o que cortaste el pelo o que lo cortas en Yo casa. le cortaba el pelo a ella, sí. Vale, y lo que te quiero dar a entender es que gracias por haber estado ahí, porque si no hubiera estado contigo en esos momentos, no hubiera sido, porque la mujer, porque me dice, y por lo que la energía que estoy viendo es como muy coqueta ella, ¿vale? Y como que la mantuviste bella y preciosa hasta los últimos días. Y te quiero dar unos mensajes de agradecimiento que no sé por qué me dice la palabra, me aguantaste, aunque, Sí. aunque yo te dije que no. Así que muchísimas gracias por haberme soportado, ahora me cambia el verbo, y estar todos juntos para poder estar todos en paz. Y que, por cierto, la decisión que estás intentando tomar ahora, tienes dos opciones, las dos son correctas, pero la segunda es mejor para ti y los tuyos. ¿Tú lo entiendes? Ok, sí, lo entiendo perfecto. Vale, pues ahí tienes un mensaje. Disculpas, disculpas. Tranquila, de hecho tienes que sanar un poquito más. No digo que estés llorando, pero sí que necesitamos... No, lo que pasa es que sí, mi mamá era mi todo, porque me quedé solita, además después de que ella se fue, digo, físicamente, ¿no? Entonces la extrañó mucho más aún. Vale. Sus ojos verdes, y yo le cortaba el pelo y ella me pedía que le cortara el flequillo y, es que y yo le hablo a su cajita feliz, le digo, gorda, ¿quién te corta el pelo en el cielo ahora? Y me decís esto y la verdad que... Vale, yo es que veo las tijeras me da emoción. Perfecto. Sí, pues sí. Ahí tienes el mensaje de que está contigo. Gracias. Y que el día a día lo estáis pasando juntas. Sí, gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Wow, a ti, Mónica. Bueno, pues Dani, piloto automático, te ha salido como siempre. Lo siento, pues sí, lo tengo que decir. Si es tanto, ¿qué decir? Nada, de verdad, como siempre, con muchísima generosidad y mucha solidaridad, Dani, de verdad. Pues nada, si te salta el piloto automático, pues tú mismo, tú eres el piloto, con lo cual, pero bueno, la sección era de preguntas y bueno, puede pasar de todo. Pues a ver, porfi, última pregunta de la sección de curiosidad, parpadeo de micros, a ver que yo vea. A ver, Jaime, adelante, subiendo al estrado, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucháis bien? Perfectamente, Jaime. Vale, buenas noches a todos. Llamo desde Ponferrada, aquí en España, la provincia de León. Y bueno, por lo que veis en la foto, pues bueno, veis a lo que me dedico. Y mi curiosidad, porque últimamente por mi trabajo, pues me está tocando muchos casos autolíticos, y mi pregunta es, ¿qué pasa con esta gente que decide coger ese camino e irse voluntariamente? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa al otro lado? Esa es mi curiosidad, porque ya te digo, últimamente, desgraciadamente, me están tocando muchos casos de intentos de suicidio en mi trabajo y no sé, me pica mucho la curiosidad el saber eso. Bien, Jaime, el tema de que las personas decidan salir voluntariamente del curso es porque, una, no han sabido gestionar la situación que tienen y dos, están sufriendo en exceso y no lo soportan más o creen que no lo soportan más. El tema de que a dónde van, a ver, salir voluntariamente del curso por nuestra educación y por nuestras creencias, pues dicen, pues no hagas esto porque vas al infierno, porque no sé qué, no sé qué andas. A ver, sí y no, ¿vale? Es decir, tú puedes decidir salir voluntariamente del bachillerato, no pasa absolutamente nada, pero al año siguiente, pues como se suele decir en el instituto, pues vas a repetir curso y como siempre los exámenes de recuperación son siempre más complicados. Es decir, se te va a repetir esa situación elevado al cuadrado, literal. Es decir, lo hacen y salen inconscientemente del examen, para que me entiendas, del curso, porque no saben que una vez
que salgan, cuando se reencarnen otra vez, van a tener eso multiplicado literal al cuadrado. No por 2, al cuadrado. ¿Se puede elegir con quién te reencarnas o eso es al libre albedrío, Dani? No, el tema de elegir con quién te reencarnas lo decides tú junto con lo que yo llamo el director de zona, que es el que hace una evaluación de tu autoevaluación. Un ejemplo, si yo decido, porque no he podido soportar un ejemplo tonto, que no haya podido aprobar la carrera de ingeniería, pues me suicido, pum, ala. Voy al cuarto plano, hay una serie de circunstancias que suceden, hay varios tipos de muerte, en este caso muerte voluntaria, pues te va a tocar vivir una experiencia de muerte diferente a las que son por correspondencia o que son por viejito, ¿vale? O sea, eso ya también, eso es otra respuesta que te puedo dar. Hay 3 vías, pues te toca la que se llama una experiencia de pequeñez, o también hay autores que lo llaman una experiencia de infernal, con lo cual ya puedes experimentar un poquito de incomodidad, no estar muy alegre en esa situación, que te toca estar un periodo hasta que cruces el túnel, y una vez que te toca cruzar el túnel, te recibe, por así decirlo, un director de zona, te lleva a una sala y te dice, bien, hazte tu autoexamen y luego vengo yo y te autoevalúo. Y tú, jolines, pues en el ejemplo este tonto, pues vaya por Dios, es que no he podido aprobar el examen de ingeniería y, jolines, pues es que he sido tonto. Te viene el director de zona, para que me entiendas, el maestro ascendido en este caso, y te dice, pues sí, tienes razón. Pues ahora, en vez de querer hacer una ingeniería en la siguiente reencarnación, para que superes esta prueba y tu alma evolucione, no vas a hacer una ingeniería, vas a hacer, yo qué sé, hacer 2 ingenierías y un máster en robótica naval. Toma, y encima aeroespacial, que es tócate los pies. Con lo cual, reencarnas aquí y te ves con la saturación de ¿qué habré hecho yo en otra vida para merecer esto? Eso sí que es verdad que exista, pero hay mucha gente que culpa a, pues en otra vida debí ser una hija de... porque me está tocando ahora unos papelones, pues no está del todo mal encaminada, ¿vale? Esa respuesta. Con lo cual, decide irse voluntariamente, no pasa nada, pero si supiera esta información que estoy dando ahora mismo, sabría de que mejor me quedo aquí, porque si no, la que me espera en la siguiente va a ser al cuadrado la dificultad que voy a tener. Con lo cual, espero haber respondido tu inquietud, Jaime. Sí, la verdad es que sí, ya te digo, últimamente por mi trabajo, pues desgraciadamente me está tocando mucho y cada vez gente más joven. Es curioso. Claro, pero... sí, porque no saben esta información y los pobres, pues a ver, que puedes salir voluntariamente del examen. Es como que te doy un regalo, pues lo rechazo, no quiero el regalo. Pues no pasa nada, se acepta, pero que sepan los resultados de una acción y los resultados de otras. Y hasta únicamente sería esa la respuesta que te puedo dar bajo mi experiencia. Pues muchas gracias, Dani. Siempre es un placer hablar contigo. A ti, Jaime. Un placer, Jaime. Gracias. A ti. Pues último parpadeo. Vamos a ver. Ya no hay más, pues pasamos. Mónica, venga, ya tienes claro. Pues venga, Mónica, adelante, cariño. Gracias. Hablando de la reencarnación, de lo que estabas comentando, Daniel, tengo unas dudas. Sí. Por ejemplo, una amiga hace 5 o 6 años se suicidó, pero me comentaba el amigo cercano que cuando fueron, que la reportaron y fueron, que la encontraron así con un pie tratando de alcanzar donde se apoyó para subirse en la escalera, de que como que estaba arrepentida, que ya no quería. Y fue, o sea, un paso para todos los amigos cercanos muy doloroso, ese. Y lo otro igual, no sé si mi hija, la más pequeña, tengo 3, la más pequeña, cuando tenía 3 años me dijo, mami, si tú sabes que yo te escogí a ti antes de nacer, y yo me enterneció tanto y me quedé pensando la fecha, o sea, traigo eso rondando en mi cabeza. Bueno, ¿por qué? Quizá algo tenemos ese yo que sanar o no sé.
Bien, el tema de lo que has comentado de que se quiera arrepentir porque se esté dando cuenta o porque lo hizo, no pasa absolutamente nada. Es una marcha atrás, pero es como un ejemplo que te puedo poner, es como que un ladrón roba y luego dice, oye, va, lo voy a intentar devolver para que no me pillen y le pillan. La acción está hecha y los resultados van a ser los mismos, entre comillas, te pillen o no. Con lo cual, eso para empezar. Y te puedo decir dos cosas. Al principio, cuando he visto tu energía, sí que es verdad que ha habido dos mujeres que se han acercado del otro lado. Y tu hija, sí que es cierto. Vale, me sale una D de Dinamarca de hija pequeña. No quiero saber el nombre. ¿Es una D de Dinamarca? Ya, exacto. Vale, entonces, te comento esto porque cuando he visto, o sea, he escuchado tu voz, me ha salido la D de que D y M, o sea, tú, Monique, estáis en este plano para solventar únicamente los apegos que pudierais tener tú de ella y ella de ti. Ojo, es mutuo, es un caso interesante. Con esto, ¿qué quiero decir? No quiero decir que ahora tú pases de tu hija y que tu hija la pase de ti, ¿vale? No. Pero sí que, entre comillas, me sale que está de Dinamarca. Todavía, no digo que al 100%, pero me sale como que hay un 40% que no ha cortado el cordón umbilical. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no digo que deje de estar pendiente de ti, pero sí que me marca mucho el tema de que se preocupa a veces en exceso de ti y no te lo dice. Con lo cual, un mensaje que te puedo dar en relación a eso es, cariño, en vez de llamarme todos los días, te pido yo, Monique, de Dinamarca, que en vez de todos los días me llames cada 2 días esta semana. La siguiente, una a la semana. Y así progresivamente, para tanto yo, Monique, como tú, de Dinamarca, podamos trabajarnos ¿cómo se llama? Los apegos. Punto. Otra cosa que te puedo decir que te tenemos que trabajar, que me está diciendo tu señora madre, me está diciendo que el tema de la perfección eres muy pesada, ¿vale? Y que entre tú y... A ver, no tengo ni idea, ¿vale? Pero el mensaje que estoy recibiendo es, me dice Dani, dile por favor que la pareja que tiene M, no sé por qué me sale una M de Madrid o M de Málaga, me dice, dile que por favor la pareja que tiene no me gusta del todo, que tenga un poquito de amor propio y que le cante las 40 o que le mande a la M, a la mierda. Y digo, no entiendo el mensaje. ¿Tú lo has entendido? No, o sea, ¿quién tiene que mandarlo a la mierda? ¿Ella o yo? Ella no puede, ¿vale? En el otro lado no puede, pero si no le marcas unos ultimátums y te trata mejor, por lo que me deja ver, tienes que mandarle tú a la M. ¿Vale? O sea, yo. Tú, M de Monique, tienes que mandar a esta... no sé si tu pareja se llama M o qué letra M tiene, o le llaman M o... No, A de Almería, vale. Y no sé si le llaman M o algo así, o tiene un mote o algo, ¿vale? Pero sí que me sale que si no te haces, entre comillas, más respetar, mándale a la M. Que a tanta M. ¿Me explico? Sí, pero quizás se refiere a mi hija, la más pequeña, porque empieza con M, su pareja. Bueno, expareja, hace meses que terminaron. Vale, pues ya te digo, me sale, yo no tengo ni idea, pero me sale que hay tú, M, te tienes que hacer respetar y te quiere dar ese mensaje porque no quiero decir que hayas tenido tus dudas o tus enfrentamientos de mandarle al garete o dejarle, pero que te hagas respetar o de lo contrario, es mejor sola que mal acompañada y me sale la expresión de que para muestra un botón. Yo te diría eso. Bueno, Dani, lo dejamos ahí. Vale. Porque si no se nos va el programa. Vale. Pues... gracias, Dani. Nada, Mónica. A ti. Y gracias, a ti, Mónica. A ti, cariño. A ti. Bueno,
Segunda sección, empezamos con el vuelo. Es información, espiritualidad. Vamos a ver. Por supuesto que un adiós pues, duele, no solo porque extrañaremos a la persona que se fue. Micros, por favor, cuando subamos, por favor, micros. Muchísimas gracias, chicos. Por supuesto que un adiós duele. Yo creo que no solo porque extrañaremos a la persona que se fue, sino por todo lo que se queda y nos la recuerda. Vamos a ver, el dolor, yo que sé, es inherente a la naturaleza humana, es inevitable. Es vivir un cambio que nos afecta, y si alguien se separa de nosotros, pues temporalmente, o en este caso definitivamente, o quien ocupaba un lugar en nuestros afectos muere, pues es totalmente muy doloroso. El adiós será doloroso. Lo mismo ocurrirá si nosotros nos vamos. Eso también puede pasar. Quienes nos aman también sentirán dolor. Tarde o temprano, todos vivimos el dolor por la pérdida de algo o de alguien. Seguro que nadie olvida su primer contacto con la muerte. Yo no lo olvido. Tenía 16 años. Tuve una experiencia cercana a la muerte y os aseguro que la vida es bastante frágil. Pero muy, muy frágil. Y un adiós duele mucho, sí, pero también duele a quienes nos aman, el ver cómo nos consumimos. Es necesario vivir el dolor, y el sufrimiento es opcional. Dani, yo sí que te quiero preguntar una cosa. ¿Nos podrías explicar? Porque sí que se escucha mucho, ¿no? Esta frase tan escuchada de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Por fin, si nos las puedes explicar, te lo agradecería. Sí, no te preocupes, porque es una frase muy, muy recurrida y sí que es muy... se dice mucho, ¿vale? El tema de la frase típica de el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa eso que tanto están acostumbrados a decir? Muy simple. Voy a empezar con unos pequeños datos, ¿vale? ¿Qué sería? Vamos a ver qué es el duelo. Yo diría que el duelo es una tensión emocional, obviamente, no liberada, no soltada, por no aceptar la muerte. ¿Qué significa esto? Aceptar la muerte. ¿Qué es eso de aceptar? Porque mucha gente dice, Dani, es que no me acepta, no sé qué, no sé cuántas. Y a ver, ¿sabes lo que es aceptar? ¿O te estás respetando? Que es distinto. Aceptar es tener información y entender un hecho, una situación o un acontecimiento. ¿Vale? Entonces, ¿con esto qué quiero ir? Porque voy luego al sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué el tema del sufrimiento dicen que es opcional? Pues sufrimos, ¿por qué? Porque no aceptamos lo que estamos viviendo. No tenemos la información ni la entendemos, por ende, somos unos ignorantes. ¿Qué significa esto? Pues no pasa nada, que no tienes esa información o no te has preocupado de buscarla. Entonces, el tema del sufrimiento cumple 3 importantes funciones. De hecho, el sufrir, ahora voy a explicar que es una herramienta para la evolución de nuestra conciencia, para nutrirnos y hacernos crecer espiritualmente. Mucha gente dirá, Dani, estás loco, ¿cómo puedes decir que el sufrimiento nos ayuda? Déjame que te lo explique y luego me tiras las piedras o lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, las funciones que yo he detectado en todos estos años de paciente tras paciente, consultante tras consultante y alumno tras alumno son 3 muy marcadas. ¿Cuál es la primera función del sufrimiento? Pues la primera, evitar que nuestro desarrollo espiritual se detenga. Es decir, ¿cómo? No entiendo. Súper fácil. A lo que voy con la frase. El tema del dolor, ¿para qué creéis que sirve el dolor? Pues el dolor tiene una función. ¿Qué función?
Pues tan fácil como la de proteger nuestro cuerpo físico. ¿Eso qué significa? Pues que si tú coges una aguja y te la pinchan en el dedo, pues tú lo retiras para proteger tu dedo y que tu cuerpo no se lesione ni se destruya, al igual que cualquier otra cosa. Con lo cual, el dolor tiene esa función de protegernos, pues el sufrimiento también tiene una función. ¿Que cuál es? Lo que hemos comentado, que nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo de conciencia, no se detenga. Pero también es cierto, ¿vale? Que el sufrimiento, pues oye, tiene un límite, que es, pues hasta que te saturas. Hay una ley que damos en el curso, que es la ley de saturación. Para no hacerlo muy largo, es que, como el típico dicho de, esta es la gotita que ha colmado el vaso. Pues eso sería, hablando pronto y mal, la ley de saturación, que hace que también la necesitamos para que empecemos a buscar información y con esa información se produzca un cambio interno en nuestro interior que vaya produciendo un poquito más de paz. La siguiente medida o la siguiente función que es que mida o evalúe el nivel de ignorancia que tenemos. ¿Qué significa eso? Que hemos dicho que la ignorancia, que no tenemos información. Y dirás, Dani, ¿eso qué tontería me estás contando? Un ejemplo súper fácil. Todos los que hemos sido estudiantes o somos empresarios, cada X tiempo evaluamos, medimos pues, nuestro nivel de desarrollo social, nuestro desarrollo económico. Pues oye, este mes ha sido más bajo, hay que medir el por qué ha bajado las ventas, etcétera, etcétera. Es decir, haces una evaluación, mides tu crecimiento. Es decir, ¿para qué mides eso? Pues para que el siguiente mes, el siguiente año, pues leñe, pues para que subas un poquito más o te quedes igualado, como se suele decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿Para qué se hace esta medida de la ignorancia? Únicamente porque nuestros guías espirituales o nuestros seres fallecidos que nos acompañan, pues puedan ayudarnos a, primero, a corregir o actualizar, por así decirlo, lo que nos corresponde vivir o no. Eso sería, por así decirlo, si te corresponde, si ya has aprendido a que si vas a un charco te mojas y luego te caes en los zapatos mojados, pues ya has aprendido eso, pues no te van a poner 5.000 charcos en el camino porque ya lo has aprendido. Se actualiza tu proceso para que no te corresponda hacer eso, o sea, caer más en charcos, ¿vale? Y lo que se suele decir es que cuanto menos ignorancia tiene una persona, menos nivel de sufrimiento tiene y menos conflictos en su vida tiene. Con lo cual, esta parte es muy, muy importante. Y la tercera y última es que la función del sufrimiento es que tengamos y podamos que reconocer lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es falso. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos algo verdadero de algo que no es verdad, que todo eso de verdad, mentira, justo, injusto, está en la mente de la persona. Y cuanto más expande su conocimiento y su aceptación sobre el mundo, ¿qué sucede? Pues que sufre menos, ¿de acuerdo? Un ejemplo que pongo de esto es, yo por ejemplo, soy daltónico, ¿vale? Lo reconozco públicamente y no tengo ningún problema. Ahora, yo veo el semáforo, la parte de arriba la veo verde y la parte de abajo la veo roja. Cuando estudias el carnet de conducir, ponía, cuando el semáforo esté rojo, pasas y no sé qué, te ponen multa. Y dije yo, ay, pues qué raro, las posiciones, todo el mundo dice que está arriba y yo lo veo abajo. ¿Qué sucede? La gente está fatal. Es un ejemplo un poco exagerado, ¿vale? Es decir, ¿el daltónico tiene la verdad o la no verdad? O yo veo las cosas de una forma que son la verdad y el resto del mundo está equivocado. Pues ahí yo tenía esa, cuando era pequeño, ese enfrentamiento interno hasta que me di cuenta de que, bueno, pues es verdad que puede ser que yo no tenga la verdad absoluta de nada, y menos en los colores. Con lo cual ya aprendes a, vale, pues soy daltónico, es algo que me pasa en los ojos,
no pasa nada, lo acepto, ya tengo esa información para poder progresar y no sufrir cuando yo diga, mira, ese color azul, no sé qué. Dani, eso no es azul, es verde, no sé qué. Y dije yo, ¿eh? No digo, no, mira, te doy dos tortas o me pongo aquí a pelearme para que me digas que es el color que yo he dicho. No, porque ya tengo la información de que yo, en tema de colores, pues chicos y chicas, no puedo discutir porque es que no lo veo. Con lo cual, ahí tenéis las 3 funciones de lo que sería el tema del sufrimiento. Eso sería más o menos la respuesta a tu pregunta. Ay, Dani, de verdad qué gusto escucharte. Voy a repetir curso. Soy una ignorante. Y yo, ¿a tu qué? Dios mío, ¿cuánto me falta? A ver, Dani, yo también sí. A ver, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, de alguien que amamos, dicen que contamos con 3 aliados, ¿no? Que nos pueden ayudar a transitar el proceso, ¿no? Lo típico, pues tienes que vivir el duelo. El tiempo, ¿no? Es un gran aliado, porque así pues ayuda a ver las cosas con más calma. Y luego, bueno, pues te ayuda también a transitar, dicen, una decisión pues, personal, ¿no? Porque cómo llevar el duelo, ¿no? Se decide qué quieres hacer con tu vida cuando pasa algo tan fuerte, Dani, o sea, el adiós, yo creo que es el punto donde se decide la importancia de luchar por tus objetivos. Sí. Dani, ¿qué fases? Yo, Dani, de verdad, dime qué fases o etapas, pasos podrías tú, como experto en la muerte, el duelo, ¿qué fases podrías comentarnos, por fin? Bien, el tema del duelo, a veces lo sufrimos, motivo y razón, porque no, lo que he comentado anteriormente, no tenemos la información suficiente de, pues, esto es injusto, esto es, no me lo puedo creer, patatín y patatán, ¿vale? Es decir, tenemos que entender y valorar el tema de que todo lo que sucede es perfecto y necesario, ¿de acuerdo? Bien, yo el tema de la muerte, el tema de las fases que están hay muchos libros y con muchas personas y demás, te lo puedo decir que pues la primera fase o paso o lo que sea es que la persona ¡pum! Se queda en shock, no se entera y se sorprende de que no puede ser, no me puede pasar esto a mí. De hecho, lo vemos mucho, sobre todo en temas, lamentablemente, de temas de accidentes de tráfico, que se quedan como paralizados, como un conejito cuando le ve las luces al coche y se queda ahí todo quieto de no puede ser. Con lo cual, eso sería la primera fase. Yo las fases las clasifico en 7, ¿vale? Pero bueno, esa sería la primera para mí. La siguiente sería, pues que se pone un poquito de triste, no digo depresión porque ya sería el siguiente escalón, ¿vale? Pero sería, pues, que se pone ahí todo rabioso, que no puede ser, o sea, es como una especie entre mezcla de ira y de rabia, ¿vale? La siguiente sí que es como una especie de frustración, de que no, o sea, que como que de tristeza un poquito elevada. La siguiente, así voy muy deprisa para evitar esto porque ya lo vamos a meternos en ajo y profundizar más adelante. La siguiente, que es la cuarta, si no me equivoco, porque ya no la estoy contando, sería la depresión, si no lo he dicho ya. La siguiente, que ya es como una especie de que sube para arriba, hablando en plan curva gráfica, sería como la adaptación y ya como que se va adaptando a su nueva realidad, ¿de acuerdo? Luego, a la realidad de que esa persona no va a estar físicamente con nosotros. La siguiente es la toma de decisiones, pues ya decide, vale, pues ya he aceptado que no va a estar más, pues voy a tomar las decisiones, pues de organizar mi vida de tal manera que pueda avanzar. Y luego ya la última sería ya la que integra todo, integración, o aceptas de que todo esto ha sucedido de la mejor manera posible y que todo lo que sucede es lo perfecto para ti y tu entorno. De hecho, a veces una muerte
en un entorno, en una familia o en un círculo de amigos, sirve como instrumento para que las personas puedan avanzar y que no se queden ancladas en objetivos que no van a ningún lado. Eso serían lo que yo llamo las 7 fases, dicho súper rápido, de lo que sería el proceso de la muerte. Joder, del duelo, pues, perdón. Sí, de cómo es el duelo. Dani, yo creo que hay gente que se puede quedar anclada en el pasado y no avanzar. ¿Eso te has encontrado tú a veces en consulta o al revés, que hay una negación por parte del pasado o de no quiere y está como más en el futuro pero tampoco está en el presente? ¿Eso depende de algún tipo de persona, de energía, de qué puede depender de que la gente esté un poco más anclada al pasado o que haya negación o que mire más al futuro o incluso ni mira al futuro ni al pasado y está en el presente? Sí, de hecho, dependiendo de la energía de cada persona, porque no todos tenemos la misma, de hecho yo la energía la vería como, bueno, la veo de hecho como colores. De cada persona veo un color y digo, vale, esta persona tiene este tipo de energía, o es cambiante los colores y digo, esta persona o está muy bajita, o le han hecho algo, o el entorno está contaminado, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso quitando el tema. Sí que podríamos agrupar las grandes energías en 3 grupos. Hay personas que lo que tú has comentado que quieren anclarse en el pasado y no ver ni el presente ni el futuro. Otras que se anclan en el presente porque el pasado es doloroso y el futuro no lo quieren ni ver. Y otras que el presente nunca están, en el pasado menos, y están todo el rato en el futuro y no dan ni una, ¿vale? Hay de todo. Te comentaré un caso que me vino a consulta, un señor que no era de Madrid, o sea, vino a visitarme, que yo digo, bueno, pues al online. Dice, no, quiero verte porque es que esto es serio. Y yo, bueno, cualquier cosa que me preguntéis, para mí va a ser siempre seria. Dice, bueno, te comento. Quiero saber por qué estoy así. Y me vino su mujer, que había fallecido, pues, de una enfermedad pues muy potente, que es como un cáncer. Y le dije yo, me viene una señora que no es de tu familia, que no es sanguínea, y me está diciendo un mensaje de pum, pum, pum. Se quedó el tío, o sea, el señor, paralizado. Y dijo, ¿cómo? Y yo, sí. Y dice, es que te quiero preguntar por tema de trabajo, no esto. Y yo, bueno, pues has venido aquí, pues hablando por tema, ya sabes a lo que te expones. Hablando en broma. Dijo, no, sí, continúa. Y dice, esa mujer, ¿me puedes decir en qué trabajaba? Y digo, pues me sale con un corazoncito, con lo cual o es pareja, mujer, o había una relación ahí muy íntima, y me sale una pistola, no sé si guardia civil, policía o algo que tenga que ver con el ejército. El hombre, si la consulta dura 1 hora, el hombre, después de recibir esa información, se fue. O sea, dijo, Dani, ya está, ya no necesito saber nada más, muchísimas gracias, ya puedo empezar a vivir mi vida. Y digo, ¿cómo? Hace, Dani, esa mujer que acabas de ver, evidentemente no es nada sanguíneo, era mi mujer que falleció hace 1 mes y necesitaba yo información de ella porque no puedes imaginarte la de psicólogos, la de terapeutas, la de personas que me han hecho terapias, nada. He estado igual o peor. Y con esto que me dices, la frase literal que a mí me marcó mucho, dice, ahora puedo empezar a vivir, vales oro. Y yo me quedé, wow. O sea, con esas cosas que digo, o sea, que me dicen, es brutal y digo, por eso tiene sentido mi trabajo, porque es una activación de vida que no era normal en ese hombre. Y de verdad vino como con un poco de chepa y se fue con una jirafa de boom. Y digo, ahora aquí estoy. Yo me quedé, wow. O sea, lo que puede hacer conectar con una persona que necesita la información. Claro,
Dani, no tiene precio, de verdad que no tiene precio. Bueno, tampoco no me voy a extender mucho, porque el tema del duelo es un tema largo, es decir, esto seguramente se habrá otro programa porque es extenso. Sí. Vamos a ir, Dani, si te parece, a ver si hay alguna duda con respecto a toda la información, porque ha sido mucha. Dani, no sé si hay algún tipo de duda, si me podéis parpadear, si queréis preguntar con respecto a lo que acaba de comentar de las fases del duelo, si hay parpadeos. Vamos a ver. Daisy. Buenas noches. Daisy, ¿estás aquí? Buenas noches. Sí, hola. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo quería, pensando en esto de las fases, yo creo que uno también cambia de perspectiva cuando vive el duelo y cuando lo ve. Porque, bueno, tengo una tía que perdió a su hijo muy joven y ya han pasado como 4 años y está como estancada. Y recientemente perdí a mi nona, una persona que no es consanguínea, pero la quise mucho, mucho. Y yo siento que como que va pasando un poco la tristeza, aunque duele todavía, como que está siendo más fácil procesarlo, incluso para esta tía que era hija de ella, justamente. Entonces, como que si ha podido identificar que ese duelo o las fases pueden tardar según el nivel de cercanía que haya tenido con la persona o también las cuentas pendientes, ¿no? Sí. Si uno tiene como temas pendientes con esa persona. Correcto, Daisy. Lo que me comentas también depende. Puedes estar en una fase y pasar a la siguiente y quedarte en ella eternamente, ¿vale? No me cierres el micro, por fin, Daisy. Ay, perdón. Tranquila. Que estaba el perro ladrando y no quería... Vale, no pasa nada, tranqui. Lo digo porque sí que puede haber personas que pasen de una fase a otra súper rápida y en la penúltima se estanquen, por así decirlo, o que se estanquen en la primera porque tengan cosas que zanjar. Por eso el caso de este hombre a mí me marcó tanto porque estaba anclado en la fase de la depresión, de la frustración, y fue darle ese mensaje de su mujer y saltarse la 5 y la 6 y pasar a la 7. O sea, fue bestial, ¿vale? Con lo cual, sí que tienes razón, también depende de cada persona, lo que hemos comentado, también depende de cada nivel energético que tengas y el nivel que tengas actualmente y relación con la persona que haya partido. Evidentemente, eso lo he dado por sentado, pero sí, gracias por matizarlo, pero sí que es cierto. Daisy, una cosa que iba a decirte, me ha parecido una señora que el mensaje, me han salido dos, pero una más potente. A ver, no quiero decir que el mensaje yo lo traslado tal cual, porque como ponga filtro, no lo entiendo. Bueno, no lo tengo que entender, yo transmito y punto. El mensaje que he recibido es que ahora empiezas a... Me salía como unas toallas o unos paños y el mensaje es, ahora estás empezando a limpiar, ya te vale. Y se empieza a reír y digo, ¿cómo? Es como, a ver, no quiero decir que sea a nivel, haya sido muy doméstica ella, pero sí como que ha estado como muy pendiente de, hablando por ti mal, de limpiar, de que esté todo tu entorno limpio, de que esté todo, por así decirlo, pulcro y digo yo, no entiendo unos paños que está como limpiando y... Dani, ¿te puedes creer que ahora que no estoy empieza a limpiar como debería ser antes de que yo estuviera? Y digo, ¿cómo? No entiendo el mensaje. ¿Te resuena, Daisy? La verdad, te soy franca, no lo entiendo mucho, pero podría ser, no sé. Es que me sale como que ahora está empezando a limpiar, te lo puedes creer, y se pone como en posición de jarras y dice, vale, anda, que me tenía que haber ido y que pase ahora esto. O sea, en plan gracioso, pero que lo matiza mucho. Por eso digo que no quiero decir que sea sucia. No, tranquila. Sí. Pues gracias. Nada, un placer. Sería ese el mensaje que puedo transmitirte. Gracias. A ti. A ti.
Daisy, perfecto. Pues, Dani, tú como siempre, ya el aterrizaje tuya, piloto automático, yo sí, directamente. No lo puedo evitar. Sí, Dani, sí que es verdad que pregunta mucho a la gente de cómo recibes los mensajes, ¿no? Porque muchas veces, como ha pasado ahora mismo con Daisy, Juanillo, por fin, micros, pues los mensajes que recibes, ¿cómo los recibes? Porque en este caso de Daisy es como muy metafórico, con parábolas. ¿Cómo recibes los mensajes, Dani? Bien, los mensajes pueden ser muy variados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo acabamos de ver el tema de Daisy que me ha salido como unas toallas o unos paños y se ha puesto en posición de jarras con una cara sonriente diciendo, ya le vale. O sea, ha sido como muy, muy simbólico. Otros, por ejemplo, en tema de Monique, pues con el dedo así señalante diciendo que se vaya porque no le está haciendo nada bien ese hombre y que la respete, sino que le mande a la M. Y digo, vale, o sea, cosas muy que las personas vayan a identificar. No quiero decir que yo, ¿cómo se llama? Uy, micrófonos apagados, por fin. No quiero decir de que yo tenga que entenderlo, pero sí que es verdad que yo pues no tengo que saber nada de la persona ni saber de qué se trata. Únicamente traslado lo que recibo y punto. Y ya está. Por ejemplo, el tema del chico este, pues que era en la pistola y digo, ay madre, que me quiere matar. No, era que era policía. Y yo digo, ah, claro, pues era de ese estilo. Son símbolos que en ese momento la persona lo da. O también me pueden venir olores, también me pueden venir colores, como hemos comentado anteriormente. Pueden ser muy variados y que mi cuerpo y mi mente lo reciba como antena receptora que es. Vale. Es que a veces dicen, yo quiero hablar con mi madre, quiero que se presente mi madre. Entonces, se tiene que presentar, o sea, si la llama viene, o a lo mejor aparece otra persona que no es su madre. Bien, cuando hacen... Esa pregunta es muy frecuente. Por ejemplo, el tema de, quiero hablar con esta persona. Digo, vale, no lo sé si vendrá. Tú sigue la consulta. Normalmente, en un 98%, por no decir un 100%, acude la persona que necesita darle el mensaje. Lo que tú has comentado. Quiero hablar con mi madre. Dani, llámala. Y digo, no, yo aquí no tengo potestad de nada. Únicamente, si viene y la veo o percibo mensajes que yo me pongo en blanco y recibo señales, fechas, números, lugares, olores o lo que sea, pues lo transmito. Con lo cual, en ese caso, sí. Que se pueda forzar el que venga la persona, también es verdad que en consulta yo lo he hecho. Con lo cual, sí. Pero si hay una persona que necesite antes de su madre, por así decirlo, dar un mensaje que sea, yo que sé, la cuñada, la suegra, lo que sea, y se anteponga a su madre, también es verdad que se va a anteponer, ¿de acuerdo? Así que se puede llamar a la persona y viene en un 98%, sí, pero que a veces hay un 2% variable extraña de que no se pueda dar esa comunicación, también. Vale, perfecto. ¿Y qué más que te iba a decir? Es decir, no es lo que queramos, sino lo que esa persona necesite. Siempre. Vale. Qué bueno. Es que el universo es súper sabio. Pues, Dani, ¿qué te iba a decir? Porque esto no acaba aquí, lo del duelo. A colación con esto, sé que este sábado 9 de octubre, tienes una reunión online vía Zoom a las 10 de la noche, que pasa que es tu hora, 10 de la noche, y de las 3 en Houston. Creo que es un especial, ¿no?, que tienes para personas en duelo. Sí, si no recuerdo bien. Sí, es un evento que hemos organizado una chica de Houston, Rocío y yo, para un especial para su comunidad, de que ella es tanatóloga y pues evidentemente el tema de la muerte y el tema del duelo pues lo vive muy, muy de cerca. Me pidió que hiciera un especial solidario, es totalmente gratuito, así que las personas que necesiten recibir información o que aclarar cosas que no se zanjaron y que le come la cabeza y no le deja avanzar, pues le animo desde ya que vaya a inscribirse. Lo pondremos en el chat del YouTube,
o tan fácil como ir a mi página web, medinuson.com, y en la parte de abajo del todo está el cartel de especial para personas en duelo, que se registren únicamente con su correo, y el especial es este sábado, con lo cual es ya, para que animarles a que se inscriban y que, oye, pues si viene su familiar y quiere zanjar en esa reunión y sanar esa persona y todo lo que estemos ahí, porque siempre cuando se producen eventos grupales es una sanación espectacular y grupal, pues yo les animo desde ya a que se inscriban, que ya te digo, es solidario y no hay ningún tipo de beneficio más que en la sanación de cada persona y de todo el grupo. Que ya es, Dani, ya es. Bien, este sábado 9 de octubre, ¿vale? 10 de la noche, hora Madrid, 15 horas Houston, si no me equivoco, Dani, un especial, ¿puede ser? ¿Es ese el de las 3 horas en Houston? Sí. Para apuntarse gratis en mediunuson.com, creo recordar en la parte inferior se pueden inscribir. Correcto. Y perfecto, muy bien, ya para poder ya zanjar esto. Muy bien, pues, ¿qué más? Se acabó. Esto ya termina, porque si no aquí esto... Pero seguramente se tenga que abrir otro compartir sobre el duelo, porque, Dani, no hay nada más adictivo que el pasado y hay cosas que zanjar. Sí, lamentablemente hay muchas personas que tienen que zanjar para poder vivir el presente y un futuro mejor, correcto. Vale. Pues perfecto, chicos, de verdad, pues vamos a ir finalizando este viaje. Como siempre, aquí la azafata y nuestro piloto en automático, Dani, de verdad, mil gracias siempre por tu generosidad. Pues ya está, como dije al principio del vuelo, es verdad, tenía yo un regalazo. Hay gente que ya de la semana pasada ya lo sabíais. Los que no lo saben, tenéis una oportunidad de forma personalizada y directa de enviar una fotografía vuestra y conocer algo sobre vosotros, una frase, palabras, quiénes sois, aprender un poquito de aprender a ser. Para mí es los cimientos de la casa, aprender a ser. Y seguramente alguna sorpresita más que hay. Eso os podéis registrar con vuestro email de forma gratuita. Lo voy a poner en el YouTube, el enlace que es mediunuson.com/el sexto sentido. Ahí podéis enviar, a ver si lo pongo ahí en el YouTube, si sale, que creo que sí que sale. Sí que lo pongo yo. Sí, ya está puesto, Dani, ya está, perfecto. Pues mira, mediunuson.com, el sexto sentido. Ahí podéis enviar lo que es una fotografía, eso sí, con los ojos abiertos, no queremos gafas de sol, porque así a Dani le facilitamos la canalización, y en un plazo, pues eso, de 3 días o aproximadamente, depende del volumen de mails y de fotos que tengamos, pues tendréis vuestro regalito, y además quien lo quiere saber, y además gratis. Pues de verdad esto finaliza. Un placer, como siempre, de verdad, por vuestro tiempo, por estar ahí. Y nada, muchísimas gracias por haber confiado, como siempre, en Dani, en nuestro piloto. Y espero que este viaje, pues, como todos los miércoles a las 9 de la noche, haya sido placentero. Y muchas gracias a todos los pasajeros. Y sin más, como siempre, felices sueños a todos y a todas. Y dulces pesadillas también. Y nos vemos el próximo programa, Sexto Sentido, todos los miércoles, 9 de la noche, Madrid, aquí en Clubhouse. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, que les vaya muy bien y bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bye. Bye, muchísimas gracias, chicos, chicas. Un placer, gracias. Esta sala se va Buenas noches a todos. En 3,